Hoy tenemos el desempaquetado y como review también el Google Pixel 10 Pro XL. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete por favor, es gratis. Vamos comenzando viendo su diseño. Me ha gustado porque la parte trasera, su construcción es de vidrio, se siente premium. Al igual que no se ensucia cuando le ponemos los dedos encima. Tenemos un peso de 232 gramos, más o menos 8.18 onzas. Tenemos también un módulo de cámara que se parece a los Minions, alojado ahí 3 cámaras y también un sensor para medir, pues esto es la temperatura corporal. Cuando tienes así como fiebre, mira, aquí nos da una enseñanza de cómo hacerlo. Puedes medir la temperatura de objetos, el agua caliente, cualquier tipo de cosas. Aquí le voy a decir que es para más de 3 años y estoy bien, 36.4 grados centígrados, pero también está en grados Fahrenheit. Y justamente también tenemos aquí pues un flash LED doble tono. Tenemos también resistencia, eso está bueno, IP68, que puede ser sumergido en el agua por 1.5 metros de profundidad. Solo agua dulce, no más de 1.5 metros. Tenemos 8.5 milímetros en cuanto a grosor. Me gusta mucho que la botonera, pues el del power está arriba y la botonera de subir bajar volumen está abajo. Y como vemos, también tenemos aquí un módulo en todo su chasis totalmente de aluminio. También tenemos aquí doble altavoz, pero no, solamente es uno y otro arriba. También tenemos aquí entrada USB tipo C, pero lo que no te das cuenta es que no tiene para micro SD o SIM. Mira, aquí tengo también este case protector que lo puedes utilizar y es que también soporta carga inalámbrica de hasta 25 watts mediante wireless. Y también pues puedes comprarle el cargador de 45 watts que su batería es 5200 miliamperios. Como has visto, no hay SIM, así que puedes meterle una eSIM electrónica. También en su caja viene manuales de información y solamente su cable USB tipo C. Y como repito, debes de comprarle sí o sí su cargador por aparte de 45 watts. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos LTPO OLED de 120 Hz de tasa de refresco de 6.8 pulgadas con biseles nulos en todos sus laterales, parecido a una pantalla de un iPhone porque es redondeada. También tenemos aquí 120 Hz en cuanto a tasa de refresco, una fluidez absoluta, gente. Podemos incluso decirle que vaya a 60 Hz para así economizar batería. Tenemos la resolución máxima que es Full HD Plus, pero también lo puedes poner en una resolución bastante baja. Mientras que tenemos un brillo máximo de hasta 3300 nits. Nada mal, gente. Eso sí, en YouTube nos ofrece contenido de HDR10 Plus con una resolución que alcanza hasta en 4K a 30 y a 60 frames por segundo, lo suficiente para ver contenido en Netflix o videojuegos, que también vamos a hacer una pequeña mini prueba. Tenemos protección Corning Gorilla Glass Victus 2, así que vamos bien con esta pantalla que se ve increíble. Ahora conozcamos su software y hardware. Durante el tiempo que lo he estado utilizando me ha gustado porque tenemos dos métodos de seguridad. Uno mediante la cámara selfie que se desbloquea mi rostro en condiciones incluso de poca iluminación. Y también tenemos la huella digital un poco arriba, diría. Eso sí, no mucho me gustó, pero ahí está para que lo veas. También tenemos aquí un buen sistema operativo limpio y es que ahora tenemos Android 16 a bordo y la marca nos ofrece hasta 7 años de actualizaciones. Yo espero que así sea. Eso sí, tenemos un buen parche de seguridad con 5 de octubre de 2025. Imagínate, todo te va a caer en cuanto a actualizaciones 100% Android, así que no te quejes. Tenemos también el Google Tensor G5 con una GPU bastante potente, pero no le llega sinceramente al Snapdragon 8 Elite, que es un super flagship. Aunque se defiende un poco, vamos a ponerlo a prueba ahora con el Fortnite. Como ves, no hay desbloqueo a 120 frames por segundo, solo llega nomás a 60 frames por segundo, pero le vamos a sacar todos los pedos. Miran pues, aquí vamos a ponerlo aquí para que tú veas que también tenemos para poder incluso tener una optimización, grabar la pantalla, poder poner los FPS y también transmitir lo que está pasando en YouTube. Mira, aquí es los verdaderos resultados, no como aquellos que solo juegan 2 segundos. Aquí tenemos 24 dentro de 30 frames por segundo, que le va muy bien. Mira, vamos aquí a derrotar a otro más. Quiere también que le demos su sándwich. Vamos a ver, acércate, viejo, acércate. Vamos a... Ay,
Uy, mira esto, está potente, ¿verdad? Te estás dando cuenta que llega hasta 36 frames por segundo, eso está potente. Mira, aquí también le dimos pa'l lobby. Otro también que quiere, uf, acércate viejo, acércate, tantito. Mira, el scrolling va perfecto, muy bien fluido, pero vamos a hacerle un test de rendimiento a profundidad. Esto es solamente una pequeña mini prueba, pero con esto te das más que servido que sí te va a funcionar. Vamos a coquear al enemigo, aquí se está dando un cumbión. Yo llegué a interrumpir prácticamente. A ver, muñeco, uno por acá a la bolsa. A ver, quédate quieto, muñeco. No le pego. Uf, al fin. Mira, aquí hay otros más. No, hombre, se están dando besos por todos lados. Yo quiero también, dice. No, tranquilo. Para ti también hay. A ver, te van tu besito aquí en la cabeza. Siéntese. A ver cómo está por ahí. Muy bien. Uf, mira. Perfecto, no han alcanzado a darme ni un solo bombazo, ¿sí? Yo estaba esperando que sí me dieran. Uy, mira eso, por favor. A ver, llegó otro, está llegando otro, gente. Se unió a la fiesta, vamos a ver, escucho pasos. Yo creo que sí, me va a quitar a un enemigo. Mira, mira. No, ¡hola madre! No. Quiero correrme, pero no puedo. Sí, gente, ahí estaba escondidito. Mira cómo llegó por ahí. Palay, mi gordo. Pobrecito, mi gordo. Ahora, mientras que en el Call of Duty Mobile nos va a ir de esta manera a 120 frames por segundo en multijugador y también, por ejemplo, en Batalla Royale a 90, mientras que en el PUBG Mobile nos va a ir de esta manera. Eso sí, echo de menos la resolución 4K HDR, no está disponible. Vamos a ver si en el test de rendimiento se defiende así como dice. Pero con esto, más que servido, que te va a ir muy bien, por lo menos en videojuegos. ¿Qué cosa? Que le vamos a hacer también su test de rendimiento en fotografía. Ahora sí, pasando a hablar de inteligencia artificial, Google, por supuesto, es el mero máster con la inteligencia artificial, con Google Gemini o Google Gemini, como lo quieras. También podemos pagar una suscripción donde nos da muchos accesos directos, como poder tener hasta 2 terabytes en cuanto a almacenamiento. Podemos incluso decirle que podemos tomar una foto y que nos hable de eso que estamos dándole, un video también. Esto es como hablar con Google Gemini en vivo. Sí, tal como que fuera pues un streaming, es de hablar de tú a tú o face to face, como dicen por ahí. Mira, aquí nos está dando que podemos tener pues algunos intérpretes, esto es con la voz por parte de Google si es que te aburre una sola. Bueno, vamos aquí viendo que podemos incluso con la inteligencia artificial eliminar objetos no deseados, aunque esto sí está bonito. Mira, el trabajo ha sido excelente, como que si no hubiera pasado nada. Ahora, esto es lo más impresionante, mira pues, le va a agregar el brazo, cosa que... Presta atención, esto es excelente. ¡Wow! Con inteligencia artificial le agregó su brazo. Uy, eso está genial, gente. Me gustó bastante que Google tenga la posibilidad de agregar cualquier cosa. Bueno, ahora en preferencias de conexión tenemos NFC para realizar nuestros pagos cuando no intentes sacar tu billetera. Eso está bien. También tenemos aquí, como por ejemplo, la posibilidad de conectarlo mediante un Chromebook, Quick Share y también Android Auto. Y esto es ultra wideband, como por ejemplo, como tiene pues eSIM. Eso sí, tenemos doble usuario, uno para el trabajo y otro para el hogar, así no te ve la esposa que tienes ahí guardado cosas. Luego también tenemos aquí como por ejemplo notificaciones mediante flash, como no tiene luz LED, eso me pareció excelente. Por ahí todo bien, gente. Ahora sí tenemos también doble altavoz pero con alerta de tono, tenemos subtitulado instantáneo, también tenemos asistente, esto es cuando las llamadas que queremos que salgan nítidas así con audio espacial y todo eso, pues por supuesto tenemos doble micrófono. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? El sonido está bastante fuerte, lo suficiente para escuchar música, videos o videojuegos, que incluso ya lo vimos. Eso sí, tenemos un sabor agridulce, no tenemos sensor de proximidad, solamente funciona mediante software, es decir, que detecta cuando lo levantas. Qué mal por eso. Ahora, tenemos también doble aplicación, esto es ejecutándose como multitarea para trabajar dos al mismo tiempo. Eso está bien.
Ahora conozcamos sus cámaras. Te aconsejo que pongas en Play Store Gcam para que la actualices, porque sí o sí vas a tener que actualizarla para que tenga el soporte de zoom hasta 100x. Tenemos triple sensor. El principal es de 50 megapíxeles, tiene EIS y OIS, o sea que si suena como piedras es normal. Tenemos también otro sensor que es de 48 megapíxeles, esto es para ultra angular y 123 grados. El tercero es para pues un teleobjetivo 5x óptico digital hasta 100, y este sensor que ves por acá es como para autoenfoque PDAF, algo así como láser, y este es para la temperatura, y este pequeño pues sensor es para, como por ejemplo, grabar videos a larga distancia. Y la cámara selfie de 42 megapíxeles también tiene ultra angular y PDAF, autoenfoque automático. Eso me encanta. También tenemos aquí la grabación de video que llegan hasta en 8K. Tenemos también a 30, 24 frames por segundo. Tenemos en 4K, video mejorado. Podemos incluso decirle que nos elimine el ruido exterior gracias a la inteligencia artificial. Podemos también grabar en 10 bits. Esto es como HDR para subirlo a YouTube. Y luego, mientras que en la cámara aquí podemos incluso hacer hasta aumentos hasta 30 video. Y aquí tenemos ultra angular también. Tenemos grabación en 4K, esto es a 60 frames por segundo y a 30 frames por segundo, y también HDR a 10 bits, eso está perfecto. Luego también tenemos aquí en cuanto al zoom, que es hasta 30 como dije en video, y la fotografía llega hasta 100 con inteligencia artificial para mejorar las fotos, que ya vamos a ver cómo es que funciona. Luego también tenemos aquí en modo Pro, podemos ponerlo en modo RAW, también podemos en JPG, en fin, tú lo puedes poner incluso a 12 megapíxeles o a 50 megapíxeles, fotos ultra grandes. Realmente no me quejo en cuanto a su fotografía de cámara principal. Qué buenos detalles, gente. Me gustó mucho la inteligencia artificial. Le ayuda un montón. Sobre todo foto normal y modo retrato. El recorte lo hace perfectamente con colores naturales. Modo ultra angular está presente. Aquí vamos con el zoom. Tenemos al por 1. También tenemos aquí al por 5. Luego al por 10. Y también tenemos aquí hasta 100. Mira cómo se ve, pero con la inteligencia artificial hace esto. Mantén un ambiente de... Bueno, no se alcanza tanto a leer, pero hace su trabajo, gente. No bebidas alcohólicas, cigarrillos, dice. Modo normal, luego modo ultra angular. También tenemos para ver a los bichos. Esto funciona perfectamente. También en movimiento, capta las abejas en pleno vuelo. Mira cómo es que graba videos en modo pues macro. La verdad me gustó mucho para la creación de contenido. Mientras que la cámara selfie, ni se diga, 42 megapíxeles como dije. Tenemos el mismo resultado como es la cámara trasera. Para la creación de contenido creo que este dispositivo es uno de los favoritos. A mí me encanta, gente. Yo por ahora le doy 10 de 10. Mira cómo hace fotos en modo triangular con su cámara selfie. Ahora, mientras que la grabación de video en cuanto a la cámara selfie me gustó mucho, tiene un buen estabilizador, estamos grabando en 4K, 60 frames por segundo, nada mal, gente, me encanta esto para la creación de contenido. Imagínate que te esté demostrando el Google Pixel 10 Pro también, que ya lo probamos y ya le hicimos el test de rendimiento, así que está bien. Ahora, mientras que aquí estamos grabando modo ultra angular, esto es en 8K, gente. Es bastante, a 24 frames por segundo. Luego pasamos también a grabar en 4K, 60 frames por segundo. Y aquí vamos a hacer la prueba del autoenfoque. Me gusta mucho para la creación de contenido y sobre todo que la Gcam se está actualizando constantemente para ofrecernos mejor rendimiento en cuanto a funcionalidad. Eso me gusta mucho porque el estabilizador óptico está lo suficientemente bien. Ahora sí, dime en la zona de los comentarios, con todo esto que te he enseñado, ¿te animas a comprarlo? Ya sabes, si eres de Guatemala, disponible con los amigos de Fonz. Y si eres de otro país, pues pídelo a tu tienda de confianza. Nos vamos viendo, hasta la próxima. Adiós, suscríbete, es gratis.